Adelante. Ya, muy bien, que no. Bueno, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañero. Nuestro tema que nos tocó exponer es estabilización de suelo. Los integrantes son Montenegro, Viltedeni, Guzmán Serrano, Jeremías, Vázquez Arancillo, Iván Rodrigo, Lazo Ferrufino Víctor y mi persona. Yo voy a comenzar dando una pequeña introducción. Ahora, ¿cómo surge la idea de estabilizar un suelo? Primeramente, cuando estamos nosotros en obra, tenemos que saber qué tipo de suelo tenemos en obra para ver si al momento de hacer nuestro diseño va a cumplir con las capacidades que va a tener nuestro suelo, ¿no? Para resistir lo que son las cargas que se le van a imponer. Entonces, se lleva al laboratorio, como sabemos, y se le hacen distintos análisis, ¿no? Y ahí podemos determinar si el suelo es bueno o malo según el porcentaje de CBR. Entonces, vamos a considerar que el suelo es malo, digamos. Y entonces hay dos alternativas. El primero es llevar al banco de préstamo, en el cual tenemos varias desventajas. Muchas veces lo que pasa es que estos bancos de préstamo están muy alejados de nuestra obra. Y entonces ahí nosotros gastamos un dinero, digamos, ¿no? Para el factor económico. Y ahí es un poco de desventaja. Ahora, otro es que al estar muy alejado, nosotros en las carreteras ya construidas, le adicionamos una carga a esas carreteras que no estaban, se podría decir, previstas, ¿no? Donde llevamos grandes volúmenes de material y eso afecta, en otras palabras, a lo que es el país, ¿no? Porque no va a durar lo que tenía previsto. Ahora, por eso es que se dio la estabilización de suelos, digamos, que es otra alternativa, se podría decir, en el cual no necesitamos tener estos transportes de grandes volúmenes, de modo de ahorrarnos, ¿no? Lo que son el factor económico. ¿Se está viendo? ¿Se está escuchando, Inge? Hola, Inge. Se escucha, se escucha. Ah, ya, A ver, yo quisiera acotar, sí, un poquito. A ver, la anterior, por favor, para que quede claro. perfecto. La anterior, ya. A ver, ¿para qué nace la estabilización de un suelo? ¿Qué quiere decir estabilizar un suelo? Quiere decir mejorar su capacidad de soporte. Eso quiere decir estabilizar o mejorar sus condiciones físico-mecánicas, ¿no? Como el porcentaje de compactación, el CBR, ¿no? Es decir, mejorar las condiciones de resistencia del suelo. Eso quiere decir estabilizar. Y como decía su compañero, generalmente se estabiliza para subrasante. Subrasante es el nivel donde estabilizamos suelo, no así subbase y capa base, aunque sí se estabiliza en algunos casos, pero ya está dada de acuerdo a especificaciones mi material de subbase y mi material de capa base para soportar un determinado esfuerzo, es decir, un CBR determinado. Pero la subrasante no la conocemos. La conocemos a partir de una exploración que se está haciendo en el lado izquierdo. Fíjense, se está haciendo una exploración del suelo con pala vizcacha. Generalmente ese pozo se hace a 1,50 del nivel de terreno natural. A 1,50 se hace la exploración del suelo. Y esto se hace más o menos, si es en carretera, cada 200 metros, 150 a 200 metros, ¿no? Entonces, ¿para qué es eso? Para saber el tipo de suelo con el que contamos. Y si contamos, por ejemplo, con una arcilla, una A6 expansiva, su CBR puede estar al orden del 3, 5%, muy bajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Su compañero ha explicado muy bien. Podemos hacer un cambio material mediante la ubicación de un banco de préstamo, es decir, reemplazar ese material por otro que tenga mejores condiciones de soporte o, en todo caso, estabilizarlo mediante un producto o algún producto de tal manera de elevar su capacidad de soporte. Hay las dos alternativas. Generalmente los bancos están un poquito distanciados, aunque en algún momento también puede haber bancos bien cerca, depende de la ubicación de la carretera. Puede haber banco bien cerca que sale más barato traer ese material y reemplazarlo que hacer una estabilización. Pero generalmente los bancos están un poco alejados y sale mucho más caro el costo de transporte de traer ese material, reemplazarlo
que mejorar el material que se tiene en plataforma adicionándole algún tipo de químico. En el caso de la arcilla, ustedes saben que el estabilizador más común, ¿no?, para estabilizar con arcilla es la cal. Y si se trata de un limo muy fino, es el cemento, para hacer un suelo cemento o un suelo cal. Entonces, esto se hace generalmente, puedo reiterar, en subrasante, no así para subbase y capa base. No sé si quedó claro la explicación. Sí, ingeniero. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Ya, adelante, por favor. Muy bien. Entonces, como le decía, la estabilización de suelo, hay distintos tipos, ya han salido, bueno, hay artificiales como, artificiales como naturales. Y aquí están los tipos de estabilización. Hay varios, digamos, pero los más comunes son la estabilización física, química y mecánica. La estabilización física se utiliza así como un geotextil, y en estabilización química se utilizan productos, ¿no?, como ser el cemento, el cal, cloruro de sodio y varios que vamos a ver más adelante desarrollado. La estabilización mecánica, que se utiliza el compactador, ¿no?, la compactación en suelo, en el cual vemos ahí en la imagen un rodillo pata de cabra, un suelo arcilloso. ¿Cómo se clasifica la estabilización química? Estabilización con productos no tradicionales y con productos tradicionales. En los productos no tradicionales tenemos las sales, ¿no?, como el cloruro de sodio, cloruro de calcio y cloruro de potasio. Y por otro lado tenemos los productos tradicionales, donde está el cemento, asfalto, cal, ceniza y estabilización química, electroquímica, que se va a exponer más adelante. Ya, ahora vamos a explicar estabilización con cloruro de sodio por mi persona. Estabilización con cloruro de sodio, la forma de aplicar el cloruro de sodio son dos, digamos, en grano o en salmuera, que es una solución. En grano, la ventaja es que aumenta su resistencia según los ensayos realizados y la densidad, pero la única desventaja aquí es que debido a que están en grano, en una parte sí se va a concentrar bien, pero en otras partes no. Entonces la distribución no va a ser homogénea. Por otro lado, la salmuera, que es una solución de la mezcla, ¿no?, de sal con agua, en el cual sus concentraciones varían, como está en la parte derecha donde dice dosificación de la salmuera, en el cual vemos que para un porcentaje de cierta cantidad en gramos con respecto a un litro, ¿no?, se agregan 20 gramos en un litro, corresponde al 2% del porcentaje, o también se puede expresar en concentración de gramos por litro. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la salmuera? Es que debido a que es una solución, hace que la distribución sea más homogénea en comparación con que es el grano, ¿no? Entonces, bueno, en esta investigación que se hizo, se utilizó salmuera y no grano. Ahora, aquí está un poco de cómo se recolectó lo que es el bloque de sal de los salares de Uyuni o de Coipasa. Se trituró el bloque, luego se tamizó en el tamiz número 10 y se mezcló, ¿no?, lo que es el soluto en el disolvente. Y ahora se determinó la salinidad máxima, que es del 30%, que quiere decir que son 300 gramos que se le va a añadir a un litro. Y aquí estas son las normas utilizadas para los ensayos. Pueden ser eso o más, dependiendo de qué propiedades se quiera determinar en el suelo. Y el tipo de suelo a ensayar fue un suelo limoso. Resultados para una vez realizado todos esos ensayos, se obtuvieron, bueno, yo elegí tres aspectos, ¿no?, tres propiedades en el cual quería ver, digamos, cómo variaba. En primer caso, la relación humedad-densidad con el peróxido, en el cual vemos en la primera tabla, con respecto a la densidad, que con respecto al suelo patrón, que se podría decir, que el suelo patrón hace referencia al suelo con nada de estabilizante, digamos, solamente suelo original, se podría decir. Y vemos que ha disminuido conforme se le iba incrementando los porcentajes del estabilizante, ¿no? Y en la tabla de abajo vemos que con respecto a la humedad óptima, si bien mientras iba yo aumentando el porcentaje del estabilizante, que es la sal, va aumentando hasta ¿dónde? Hasta el 7,5%, ¿no? Después empieza a bajar.
Y en la gráfica se puede ver algo que, bueno, es contradictorio a lo que dice la teoría, digamos, porque la teoría, según la cristalización de la sal, lo que iba a hacer es que iba a disminuir la relación de vacío y iba a aumentar la densidad. Pero eso de ahí, por varios autores que hicieron también sus ensayos, sus experimentos, vieron que eso ahí no cumplía. Y aquí tampoco se cumple, digamos, en lo que es esta investigación que hicieron, en el cual vemos que la curva azul corresponde a la relación de vacío y la curva roja a la densidad. Y como vemos, la relación de vacío va aumentando mientras la densidad va disminuyendo. Vemos ahora los resultados con respecto al CBR. Aquí vemos que ha aumentado hasta el 5% y después ha ido disminuyendo, considerando entonces que desde considerando que, fíjense que el porcentaje de cloruro de sodio, sin adicionarle nada, en otras palabras, el suelo original, y adicionándole hasta el 8%, ya se puede considerar para, bueno, digamos, que han presentado una mejoría para colocarlo en la subrasante. Pero a partir del 10% para adelante, vemos que ha estado disminuyendo. Entonces, no nos sirve para subrasante, sino que nos sirve para el cuerpo del terraplén, ¿no? Y ahora los resultados de la compresión no confinada. Aquí también lo que se hicieron fueron 3 días, 7 días, 14 días, 21 días y 28 días de curado. Y lo que se hizo fue aumentándole así gradualmente, ¿no? Y lo que se observó es que a los 3 días la resistencia fue la máxima con el 2%. Mientras que en las otras, para 5 y 7,5% casi no aumentó ni disminuyó con respecto al original. Y lo que se determinó que una buena resistencia se alcanza con el 2% de cloruro de sodio. Muchas gracias. Ahora le toca al compañero Guzmán Serrano. A ver, lo que sea como resumen general de lo que ha expuesto el compañero, la estabilización con cloruro de sodio tiene su dosificación establecida, ¿no? Fíjense que para 3 días alcanzó su mayor, 7 días, ¿no? Alcanzó su mayor resistencia, ¿sí? No me equivoco. A los 3 días. A los 3 días, ¿no? A con los 3 días alcanzó, de concentración. con 2%. Con 2%, alcanzó 3,35, su máxima resistencia con presión no confinada. Entonces, si le aumentan más, ¿no? Si le aumentan más al 5%, al 7,5, al 10, más bien va disminuyendo su resistencia a la compresión no confinada. Entonces, tiene su parámetro de dosificación máxima que podemos aplicar. De ahí para adelante, por más que le apliquemos mayor cantidad, la resistencia no va a aumentar. Más bien, al contrario, va a disminuir. Entonces, ese es un detalle muy importante. Segundo, estabilizar con cloruro de sodio es caro, ¿no? Es caro. Imagínense de dónde vamos a hallar el cloruro de sodio. Si lo compramos, va a ser muy caro. Si lo traemos de Uni, va a ser muy caro si estamos en Santa Cruz. Depende del lugar donde estemos. Por eso es que con el cloruro de sodio se estabiliza tramos cortos, donde no se puede estabilizar con suelo cemento, por ejemplo, no se puede estabilizar con cal, que son los productos más baratos. Recién se intenta ya estabilizar con cloruro de sodio o con otros productos químicos. Entonces, estos productos químicos como el cloruro de sodio son muy caros para poder estabilizar. Entonces, se estabilizan lugares puntuales donde no podemos estabilizar con los tradicionales. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Bien. Adelante. Bueno, ¿se escucha, Inge? Sí, se escucha. Adelante. Listo. Ahora les explicaré un poco sobre la estabilización con suelo cemento, pero antes de entrar al tipo de suelo a ensayar, les voy a explicar más o menos dónde o cómo es recomendable utilizar el cemento. Una de esas son para estabilizar suelos, losas, caminos, carreteras, autopistas. Y como hablábamos, en la estabilización en sí para el mejoramiento de estructuras de soporte en pavimentos rígidos, flexibles y articulados. ¿Cuáles son los factores que afectan a la mezcla del suelo-cemento? Como ya sabemos, uno puede ser el tipo de suelo, otro la cantidad de cemento y obviamente la cantidad de agua que se agrega a la mezcla. Ahora, ¿qué tipos de suelo o dónde se los puede utilizar?
están el arcilloso, el arenoso y obviamente el suelo limoso, con que el arcilloso que vamos a ver ahora, como es la caolinita. ¿Y cuáles son las ventajas del suelo cemento? Utilizar este tipo de método estabilizante es el bajo costo, el fácil de la ejecución, fácil de ejecución y que son muy resistentes. Ahora sí, entrando al tipo de suelo a ensayar, tenemos la caolinita, que al tipo de ensayo que vamos a realizar, o la exposición, o la tesis que agarré, fue durante el trabajo experimental, se trajo como un suelo, el tipo el cual tuvo unas características físicas que se midieron en el laboratorio. Dicho suelo correspondió a la caolinita. Se decide trabajar con dicho material ya que se busca medir la incidencia del cemento en suelos arcillosos, y la caolinita es uno de ellos, además de ser un suelo muy estable. Siguiente. Como caracterización mecánica del tipo de suelo a estudio, entramos a la compactación normal, ¿no? De la caolinita, que aquí podemos determinar una densidad máxima del 17%, con un porcentaje de 0 de cemento. Siguiente. Ahora, la caracterización física del suelo de estudio, que es el caolín. Tenemos dos tipos de ensayos, que son el ensayo de compresión inconfinada, que consiste en aplicar una carga axial de compresión a cilindros moldeados a una velocidad de carga prescrita. Y en el caso del ensayo de tracción indirecta, consiste en aplicar una carga diametral en cilindros para conocer el valor del esfuerzo de la tensión del espécimen. En este caso, como solo estamos realizando el ensayo para el caolín, no tiene nada que ver todavía el cemento aquí, se puede verificar que tiene la gráfica de esfuerzo de formación y para la expresión inconfinada, y la gráfica obviamente de esfuerzo de formación en milímetros para la tracción indirecta. Siguiente. Características mecánicas del suelo cemento. Aquí, según el porcentaje de cemento en producto normal, tenemos como una gráfica de humedad óptima para mezclar con una mezcla de 4%, se obtuvo una densidad máxima en caso de ser con una humedad de 16,5%. Y el ensayo de compresión inconfinada, aquí vemos que la variación con respecto al porcentaje de cementos del 12% a compresión aumenta, ¿no? Aquí tenemos la deformación a los 28 días de curado, a los 14 días y a los 7 días de curado. Y claramente, mientras menor sea el día de curado, mayor será la deformación que se tendrá en cargas aplicadas con menor incidencia, ¿no? Cabe en contraparte cuando los días de curado son mayores, porque alcanza su resistencia máxima, entonces por ende las deformaciones van a ser menores. Siguiente. Y aquí la variación según los días de curado. En esta gráfica se pretende evidenciar la incidencia del aumento del contenido del cemento sobre el comportamiento y la resistencia del suelo bajo condiciones similares de falla. Igualmente, aquí tenemos una gráfica del 12% de cemento, 10% de cemento, que es la gris. El 12% sería la gráfica de color naranja, con el 8% sería la amarillo, y la de 4% la azul, y con 0% la que ya vimos anteriormente, que no incide en nada. Y aquí en estado de saturación, igualmente 12% de cemento, la gráfica de naranja, 10% de cemento la gris y el 8% la azul. Siguiente. Ahora los ensayos de resistencia a la tracción indirecta. Lo mismo según el porcentaje de cemento y según los días de curado. Vemos que la relación que existe entre las dos, claro, hay que recalcar con una mezcla del 12%. A los 28 días de curado, 14 días de curado y 7 días de curado, aquí no hay mucha discrepancia en el caso del 14 días de curado y a los 28, pero obviamente sabemos que la resistencia va a aumentar, ¿no? En relación a los días de curado que se tengan. Y aquí en los 28 días de curado, según los días de curado, o sea, tenemos el 12% de cemento, lo mismo, y las deformaciones en milímetros, y aquí
varía bastante, ¿no? Con relación a la anterior gráfica, a un porcentaje de 12% de cemento. Siguiente. Y por último, la última relación, que es con los días de saturación. Tenemos con 8% de cemento, 10% de cemento y 12% de cemento, la variación que existe en el esfuerzo de formación en los tiempos de curado. En conclusiones, tenemos que decir que el cemento funciona muy bien como agente estabilizador en los suelos. En este caso se comprobó que los porcentajes superiores al 8% de cemento en la mezcla mejoran considerablemente la resistencia ante cargas monotónicas. 2. Cuando se emplea el método de estabilización de suelos con la adición de cemento, es de suma importancia garantizar el contenido óptimo de agua y el tiempo de curado mínimo para lograr obtener la resistencia máxima requerida por el diseño, ya que como se observó en los resultados, la resistencia máxima en las mezclas con 12% de cemento presentaba una disminución cuando eran menores los tiempos de curado. Y por último, el agua tiene una mayor incidencia en la resistencia a la tracción indirecta de los cuerpos de prueba que a compresión confinada, ya que según los datos obtenidos en la resistencia a la tracción, disminuyó en un 75%, mientras que la resistencia de la compresión solo lo hizo un 50%. Eso sería. A ver, vamos a complementar la estabilización con suelo cemento. Ahí ha hecho una serie de pruebas su compañero con una serie de porcentajes de cemento y ha dicho que con porcentaje arriba del 8% se logra las mayores estabilizaciones, mejora considerablemente el esfuerzo de formación, ¿no? La relación esfuerzo de formación. ¿Qué quiere decir eso? Que eleva automáticamente su capacidad de soporte también. Ahora bien, dirán ustedes, pero ¿cómo hago la compactación en obra? ¿Y cómo logro que eso hecho en laboratorio se plasme en la obra? Ustedes para compactar un terreno han tenido que hacer una curva de compactación, ¿verdad? Donde tienen para ese material una humedad óptima y una densidad máxima. Si ustedes le agregan cemento a ese material, obviamente van a alterar la relación que hay entre humedad y densidad. ¿Cuál va a ser el incremento de agua necesaria como para que el cemento se integre a ese material y se pueda compactar en condiciones de lograr una buena resistencia? ¿Cuál sería la cantidad de agua a incrementar? ¿Quién me puede decir? Es decir, yo tengo, por ejemplo, un material, un A4, digamos. Tengo una humedad óptima del 11% y una densidad de 1620. Esa es la densidad seca máxima y esa es su humedad óptima. Si yo le incremento cemento a eso, me va a alterar la curva de compactación, ¿sí o no? A ver, ¿quién me responde? Si yo ya tengo para ese material definido mi humedad óptima y mi densidad máxima, y yo le agrego cemento a esa humedad, porque no me dio la resistencia, no me dio la densidad, no me dio el CBR y quiero estabilizarlo, al agregar cemento, ¿se me altera esa curva de compactación o no? Sí. Sí, se altera. Al agregar cemento, tengo que agregar también agua. ¿Qué cantidad de agua tengo que agregar? ¿Eso depende de la experiencia o no? Del No, ingeniero. no. Eso ustedes tienen que hacerlo en laboratorio. O sea, en laboratorio se mezcla y se van sacando. Yo, por ejemplo, he hecho estabilización con el 12%. ¿Qué se hace? Con ese 12% se hace la mezcla en laboratorio, se hace la mezcla correspondiente y se determina la humedad para ese 12% mezclado con el material. Entonces, hago la curva de compactación con ese 12%.
¿no? Hago la curva de compactación y ahí determino mi humedad óptima y mi densidad máxima. Yo le decía anteriormente, si ya tengo la humedad óptima para el material, el A4, y quiero incrementar cemento, tengo que aumentarle una pequeña cantidad de agua. Esa pequeña cantidad de agua va a ser la necesaria como para que haya la reacción química del agua con el cemento. La necesaria. Si yo le paso más agua, lo frego ya, la mezcla. ¿Por qué? Porque ya el cemento no va a actuar. El cemento ya no tiene su aporte si yo le paso mayor cantidad de agua. No sé si me dejo entender, tiene que ser netamente la necesaria como para que haya la reacción química entre el cemento y el agua. Entonces, si yo hago mi curva de compactación en el laboratorio, tengo que hacerla con la mezcla de cemento y el material que voy a utilizar. No que voy a hacer mi curva de compactación del material y en obra ya le voy a agregar el cemento. No, porque esa curva de compactación no sirve. Entonces tengo que hacer mi curva de compactación con la mezcla de cemento al 12%, por ejemplo, y obtengo mi humedad óptima y mi densidad máxima, ¿no? ¿Cómo hago en obra para lograr eso? Primero pongo en plataforma las cantidades de material, dejo un espacio para el cemento, nuevamente el material, un espacio para el cemento, nuevamente el material, un espacio para el cemento. Y de ahí con la moto comienzo a mezclar ese material. Una vez mezclado ese material, ¿no? Una vez mezclado ese material, le voy agregando agua con el aguatero hasta ver más o menos que ese material sea trabajable. Y una vez compactado, yo tengo que determinar que esa densidad de esa compactación de ese tramo sea o se aproxime en un 90 o 95% a la densidad del laboratorio, ¿no? Y el CBR obviamente también tiene que estar dentro del rango del CBR que hemos determinado para esa mezcla en laboratorio. La humedad con la que vamos a compactar en obra tiene que asemejarse también a la humedad con la que hemos obtenido la curva de compactación de esa mezcla. No sé si me dejó entender. Sí, muy bien. ¿Ya? Entonces, como conclusión, la mezcla suelo-cemento, ustedes tienen que preparar su curva de compactación en laboratorio. Con esos datos que tengan, van a controlar su humedad y su densidad en obra. ¿Ya? Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Denis Montenegro Vilte. En esta ocasión, yo elegí este método que se llama estabilización de los suelos, pero con ceniza. Como sabemos, la gran mayoría de los suelos arcillosos poseen baja capacidad de soporte debido a su alto índice de humectación, presentando problemas de hundimiento o asentamiento. Para contrarrestar estos problemas que afectan a la construcción de las estructuras viales, es necesario estabilizarlo como una alternativa con materiales de fácil obtención y vialidad económica, reconociendo que el carbón posee una gran fuente de concentración de calor, comportándose como un combustible sólido, frágil y poroso, con un alto contenido de carbono del orden del 98%. Los suelos arcillosos, debido a su baja capacidad de soporte y su mala calidad, no siempre cumplen con los requerimientos necesarios para ser empleados en proyectos viales. Una alternativa de solución con la finalidad de mejorar las características mecánicas propias del material es estabilizándolo con productos que puedan mejorar sus propiedades naturales. Una de ellas es la incorporación de ceniza, ya que son granos finos compuestos básicamente por silicato y aluminio, que permiten una reacción cohesiva con el suelo arcilloso que, al igual que otras sustancias, reduce el límite líquido, el índice plástico y el índice de expansión. Ocupación de la ceniza. Bueno, las cenizas de materiales orgánicos provienen de la quema de diferentes tipos de troncos y tallos. Lo más comunes son las cenizas de bagazo, de caña, cenizas de cáscara de arroz y cenizas vegetales. Estas cenizas presentan propiedades de material puzolánico, altas proporciones en silicio y aluminio. A la presencia de agua, este reacciona químicamente y obtiene propiedades cementantes. Siguiente, por favor.
Para el ensayo de granulometría, como podemos ver en la imagen que está a la derecha, me describe qué ensayos voy a utilizar. Para el ensayo de granulometría, se requiere un ensayo con un peso de la muestra de 800 gramos, según las normas ACTM y ASTO. Para determinar la densidad, se requiere un peso aproximadamente de 100 gramos. Para el ensayo de Proctor modificado, se realizó 3 ensayos por cada porcentaje de la combinación del suelo con la ceniza de carbón y un ensayo del suelo sin combinación de ningún aditivo. Para el ensayo se requiere un peso de 24.000 gramos, según las normas ASTO T180 y la ACTM D1557. En total son 10 ensayos con un peso requerido aproximadamente de 240 kilogramos de muestra. Siguiente, por favor. Bien, en el cuadro de resumen del ensayo para la granulometría de los suelos, en la tabla número 18, como pueden ver al lado izquierdo, el porcentaje de las partículas finas que pasan por el tamiz número 200 es de 51,51%, cumpliendo así con los requerimientos que anuncian que más del 50% de finos deben pasar por el tamiz número 200 para considerarse como arcilla según la clasificación SUBS. Este sistema, como sabemos, está basado en el sistema de aeropuertos propuesto por Arthur Casagrande en 1948, con unas ligeras modificaciones en 1952. Al lado derecho están los límites de Atterberg. El límite líquido en la gráfica, como se puede ver, se obtiene un contenido de humedad promedio de 85,15%, correspondiente a los 25 golpes. Por tal, se considera una arcilla de alta plasticidad. Como indican las normas, si los límites líquidos son superiores al 50%, se aumenta el prefijo H, ya que su valor está sobre el 50%, valor recomendado para las arcillas según la clasificación SUB. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablemos sobre el límite plástico. En resumen, como podemos ver, tenemos una tabla al lado izquierdo, ¿ya? En resumen, el resultado obtenido para el límite plástico, es de 65,28% y su índice de plasticidad es de 19,87. Eso se debe a la diferencia entre el límite líquido y el límite plástico, lo que conlleva atribuir que es un suelo arcilloso de alta plasticidad, ya que el índice de plasticidad es de mayor que el 11%, como requerimiento según la clasificación SUBS. Abajo podemos ver una tabla que nos indica, ¿no?, sobre el índice de plasticidad. Si es baja, es menor a 7. Si es media plasticidad, está entre 7 a 15. Pero nuestra alta plasticidad dice que es mayor a 15. Ahora sobre la compactación de Proctor modificado. Como podemos ver, la tabla que está a la derecha. En el caso de las arcillas de alta plasticidad, poseen una densidad seca baja y por lo tanto el grado de compactación también es menor, motivo por el cual se va a proceder a combinar con cenizas de carbón para mejorar sus propiedades. Para el ensayo de compactación Proctor modificado, tanto para muestras normales o muestras combinadas con cenizas de carbón, se utiliza un método D, como podemos ver en la tabla. Para la realización del Proctor modificado para las estabilizaciones, se añadió cenizas de carbón en 3 porcentajes, de 20, 23 y 25% del total de la muestra. Se tomó un 20% de cenizas de carbón basándose en un proyecto, también al igual que el 23% y el 25%. Siguiente diapositiva, por favor. El valor de soporte de California. Con el fin de obtener un promedio de 3 resultados de CBR obtenido, para llevar a cabo el análisis comparativo de los CBR, se deberá analizar cada uno de los porcentajes obtenidos de muestras normales, como son del suelo tipo arcilloso de alta plasticidad, con las estabilizaciones con cenizas de carbón, con sus respectivos porcentajes. En los ensayos realizados,
se puede obtener una densidad máxima, una densidad seca máxima promedio de 1,3, como se puede ver en la tabla. También tenemos los ensayos realizados, se pudo obtener un contenido de humedad promedio también de 26,7. Y tenemos los valores de soporte, de CBR de 9,3, de 9,5 y de 9,10, que se hicieron entre los tres ensayos. Siguiente diapositiva. Allá. Con el fin de obtener un promedio, los valores de CBR de los ensayos aumentaron aproximadamente, ya aquí fuimos ya combinando, ingeniero, lo que es el 20% de ceniza de carbón, le añadimos ya a la muestra que teníamos. Ahora, los valores de CBR de los ensayos aumentaron aproximadamente un 0,53% con la adición de las cenizas de carbón. Se podría concluir que las cenizas de carbón aumentan la capacidad de soporte en muy bajo porcentaje, pero la adición de cenizas de carbón en altos porcentajes hace que aumente el contenido de humedad. Siguiente. Ahora, para el 23% de cenizas de carbón, los valores de la densidad máxima seca se mantienen, como se puede ver. Se mantienen ya que la adición de ceniza en ambos porcentajes no varía mucho, pero los contenidos de humedad aumentan en 1% aproximadamente y los valores de CBR también aumentan significativamente a 1%. En el de 25% en la siguiente diapositiva se va a poder apreciar mucho mejor. Se logra apreciar que al aumentar el porcentaje de ceniza de carbón se obtuvo un CBR con mayor porcentaje que el normal, con contenidos de humedad alto, pero se mantienen las densidades secas máximas. Con la adición del 25% de cenizas de carbón se obtuvo un valor máximo de CBR de 11,20 en el tercer ensayo, como se puede apreciar en la tabla que está arriba, siendo considerado una subrasante de rango bueno. Hace rato teníamos una subrasante, si pueden apreciar en la tabla que está abajo, teníamos una subrasante regular que nos dice que el CBR va de 6 a 10%, pero con la adición de la ceniza de carbón mejoró, pasa a ser una subrasante buena, que está entre 11 a 19%. Siguiente, por favor. Resistencia al corte. Bueno, los ensayos de los suelos arcillosos de alta plasticidad, la adición de cenizas de carbón logra llenar los vacíos que existen entre las partículas de arcilla, obteniendo una masa más sólida y por tanto aumenta la cohesión y su resistencia. En la tabla que está en la parte de arriba, podemos ver de que la resistencia al corte es de 0,250, pero con la adición del 25% mejoró a 0,261. Entonces, lo que pasa es que mejoró lo que es la resistencia al corte, ya que esto lo obtenemos mediante el ensayo de compresión inconfinada, que es muy útil para determinar las tensiones normales de corte que puede soportar el suelo. Y acá el suelo pasó de ser de muy blanda a blanda. Eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Ya, está bien. A ver, la estabilización con ceniza de carbón también es otra alternativa, pero como le decía anteriormente, va a depender mucho del costo. Siempre, en toda obra, ustedes tienen que hacer costo. Dicen ustedes, lo puedo reemplazar por este material mayor CBR. A ver, ¿cuánto me cuesta el transportarlo y ponerlo y reemplazar ese material? ¿Y cuánto me cuesta estabilizar con este producto que tengo disponible a mano? Hacen una evaluación de costo y el que les salga más barato, obviamente, ese adoptan. En muchos de los casos es preferible solamente cambiar material por uno de mayor capacidad de soporte. Nosotros hicimos, por ejemplo, en Lazareto,
en el barrio Lazareto, ¿no? En San José Obrero, hicimos un experimento de costos, evaluamos costos para estabilizar esa arcilla con cal o reemplazar con material, otro material de mayor capacidad de soporte que habíamos obtenido de otro barrio, del barrio Paremajo. Entonces, haciendo los costos y evaluando costos de transporte desde Paremajo hasta acá, el costo de extraer ese espesor de capa, ¿no? Con la maquinaria apropiada y hacer la estabilización con cal, nos salía mucho más barato traer material y reemplazarlo. Entonces optamos por desechar la estabilización con cal, ¿no? Entonces, así como le digo, es cuestión de evaluar las circunstancias, las condiciones que uno esté en obra, y el que le resulte mucho más cómodo y mucho más económico, ese adopta. También hay estabilización con ceniza de la cáscara del arroz. También se puede estabilizar con ceniza de la cáscara del arroz. Ustedes ven que para el norte hay una serie de cerros, de montañas de chala del arroz, ¿no? Entonces, eso también se hace ceniza y se estabiliza con eso. De hecho, el ingeniero Efraín Pérez ha presentado un trabajo de investigación donde se demuestra que eleva la capacidad de soporte, así como también el ensayo de corte directo. Entonces, son alternativas que ustedes la van a utilizar, como le dije, para subrasante, no así para su base o capa base. De donde ya se deduce que la capa principal de ser evaluable y la capa principal que nos trae dolores de cabeza a nosotros, los ingenieros de carreteras, es la subrasante. La subrasante hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Ahora, un otro elemento importante que quiero hacerle llegar es que la arcilla, dice, tiene una capacidad de soporte muy bajo. Sí, pero es en condiciones de saturación. Cuando la arcilla está seca, tiene un CBR de 80 para arriba, ¿no? La arcilla seca tiene mucha capacidad de soporte. ¿Qué quiere decir eso? Que en taludes, por ejemplo, en alguna plataforma de una carretera que la arcilla sea parte del cuerpo del terraplén, ¿no? En taludes, y evitando que el agua pueda entrar a ese cuerpo de terraplén, por ejemplo, revistiendo los laterales con pasto o con algún material asfáltico, trabaja muy bien la arcilla en seco. La arcilla saturada, esa sí tiene CBR alrededor del 5, 4, 3%. Pero la arcilla seca tiene un CBR arriba del 80%. Entonces, no utilicen ustedes como término general, la arcilla no sirve, tiene un CBR. No, la arcilla puede tener un CBR muy grande cuando está seca. Y cuando está en condiciones de saturación o mojada, ahí sí la arcilla tiene una capacidad de soporte muy baja. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Soy Vázquez Arancibia. Yo voy a comenzar con la estabilización de cal. Primeramente voy a ver qué es prácticamente un material cementante y qué es la puzzolana, para poder entender el comportamiento químico del cal con un suelo arcilloso. Primeramente, ¿qué es un material cementante? Es aquel que tiene la propiedad de adhesión y cohesión necesaria para unir agregados y conformar una masa sólida. Posterior a eso, ¿qué es la puzzolana? Es un material silicoso o silicoluminoso, que por sí solo posee poco o nada de propiedades cementantes, pero que tiene la capacidad de reaccionar con la cal y conformar así un material cementante, es decir, un material que pueda adherir las partículas, en este caso las partículas de suelo que vamos a estabilizar. Siguiente, por favor. Los beneficios de la estabilización con cal. Los beneficios son los siguientes: modificador de plasticidad, o sea, reduce drásticamente la plasticidad de la arcilla. Mayor resistencia a corto y largo plazo, resistencia al corte. Reducción de la humedad natural del suelo, ya que como sabemos, el material arcilloso con cal genera una reacción exotérmica, es decir, que libera calor. El otro es reducción del índice de plasticidad. El otro es modificación de la granulometría, ya que la arcilla, al reaccionar con cal, va poco a poco a reducir las partículas de arcilla, se va rompiendo y se va acomodando como materia granular.
El otro es modificación de la característica de compactación. Eso ya es producto del rompimiento de las partículas de arcilla. Siguiente, por favor. Bueno, al momento de realizar ya o sea, de vertir el cal en el suelo que vamos a estabilizar, se da primeramente el secado, que consiste que los suelos se secan, porque el lava presente en el suelo participa en esta reacción y porque el calor generado puede evaporar la humedad. Como le decía, la arcilla, el material arcilloso, al mezclarlo con cal, genera calor. Posterior a eso se da la modificación, que quiere decir que en la mezcla inicial se da un intercambio de iones de calcio, de la cal, en este caso hablando de cal hidratada, emigran a la superficie de las partículas arcillosas y desplazan el agua y otros iones. Es decir, que en este proceso se va transformándose el suelo arcilloso más un suelo granular, facilitando así lo que sería la compactación. Posterior a eso sería la estabilización, que en este punto se da un énfasis con respecto al pH. Es decir, que si se añade la cantidad adecuada de cal y agua, el pH del suelo que vamos a estabilizar aumenta rápidamente, lo que permite romper las partículas de arcilla, es decir, su estructura molecular interna. Siguiente, por favor. Y es así, pues se liberan la silicia y la alumina, es la que reacciona con el calcio del cal para formar hidratos de calcio silicatos e hidratos de calcio aluminatos, que son los productos cementantes, como le dije inicialmente, o sea, aquel material que me va a poder generar mayor adhesión y cohesión necesaria de las partículas, en este caso hablando del suelo mismo. Y a partir de ahí me va a formar la que sería la matriz. Es aquella que contribuye a la resistencia de las capas de suelo que vamos a estabilizar con cal. El proceso se inicia en 1 hora y puede continuar durante varios años, si se diseña correctamente. La matriz formada es permanente, duradera y de cierta manera es impermeable. Como muestro acá en la gráfica, al mezclar el material puzolánico más el cal, o es decir, el suelo arcilloso que tiene cierta cantidad de material puzolánico, al mezclar con cal, me va a formar poco a poco un material cementante al removerlo, al mezclarlo. Siguiente, por favor. Entonces, efecto a largo plazo. El resultado debido a la acción puzolánica, es decir, al formar un material cementante, es que la cementación entre las partículas de suelo que vamos a estabilizar aumenta la cohesión entre las mismas, resultando así un mayor comportamiento, mayor resistencia a la carga de tráfico que va a ser sometida. Siguiente. Bueno, las normas que vamos a utilizar son varias. La determinación del laboratorio de contenido de humedad, el análisis granulométrico por tamizado, determinación del límite líquido, el límite plástico, del límite de contracción, determinar la relación humedad-densidad, el ensayo del CBR, y por último la compresión no confinada que también se le va a hacer para evaluar su resistencia al corte, cómo va variando. Siguiente, por favor. Acá vemos una gráfica que se puede apreciar cómo va mejorando su densidad el suelo que vamos a tratar conforme vamos aumentando el porcentaje de cal, sea un suelo con un porcentaje de 2% de cal, a un 3% y por último un 4%. ¿Ya? Lo que se pudo apreciar es que conforme se va evaluando un suelo normal, se pudo obtener un CBR del 34%. Pero luego también se realizó una mezcla con un suelo con 4% de cal, que se compactó y se curó de humedad a 21 grados. Va a haber una gráfica siguiente que se va a poder apreciar mejor. Siguiente. Acá, para la muestra original, sin alterarla, con el molde de 56 golpes se obtuvo un CBR de 34%. Ahora, con la misma muestra, con un 4% de cal en el molde de 56 golpes, se obtuvo un CBR de 48%. Es decir, una mejora, un aumento de un 41%, que es prácticamente significativo.
Siguiente. Y bueno, entonces, como puedo mencionar, la mezcla con el 3 y 4% se nota a los pocos días un incremento de su resistencia. Pero vamos a tomar énfasis con respecto al 4% de cal, debido a que el 0,5% de este mismo será usado para el intercambio catiónico, y el otro, el que va a sobrar, va a ser el que va a reaccionar, o sea, que va a poder generar el material cementante para el suelo que vamos a estabilizar. Siguiente. Y bueno, entonces, ¿puedes volver un poquito para la siguiente, por favor? Con los diferentes porcentajes de cal, se puede observar que va variando su densidad. Obviamente también vamos a hacer variar su humedad, aumentando 2% más. Y en el último, el 4%, si comparamos con una humedad de 26 en ambos casos, sea para el 3%, para el 2% de cal, se puede ver que en el último ya se tiene una densidad mucho menor, o sea, se tiene una mayor densidad, o sea, mayor acomodo de la misma, debido al producto de la reacción puzolánica, así debido a la generación de material cementante en todo el suelo o en todo el tramo que se va a estabilizar. Ahora sí, siguiente. Y entonces, para poder dosificar, que es lo más importante, primeramente determino el porcentaje de cal, realizando el ensayo de Proctor. Primeramente determino su densidad seca máxima y la humedad óptima. Luego defino la humedad óptima y esta misma hago variar, le añado 2%, 3%, 4 a 5% de cal. Y entonces para cada humedad voy a obtener una densidad máxima. Y a partir de ahí voy a realizar el ensayo CBR con las diferentes densidades seca máximas que voy a obtener. Entonces, finalmente, con los resultados obtenidos, se fabrica un grupo de curvas de humedad contra el porcentaje de cal. Es decir, una vez que yo realizo todo mi ensayo haciendo variar el porcentaje de cal y su humedad, voy a tener unos resultados de cuánto va a ser su densidad máxima con la humedad en función de los porcentajes de cal. Y entonces de ahí yo me voy a guiar con esos resultados que voy a obtener en los ensayos en el laboratorio. ¿Ya? Y eso sería todo. Buenas ¿Está tardes, bien? ingeniero. Adelante. Ya. Adelante, adelante. Yo les voy a hablar sobre la estabilización con iones. Es una estabilización que pertenece a la estabilización química. Se hace con estabilizantes líquidos. La única empresa que pude encontrar certificada que vende estas cosas, que tiene información, es esta, Conait Argentina. Esta empresa brinda este tipo de estabilizadores al público, son líquidos y se vierten directamente en el tanque de regado que se utiliza para lograr la humedad óptima en un suelo y luego compactarlo, ¿no? Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero recalcar que este método ya ha sido usado en Santa Cruz. Específicamente, lo tengo aquí, en el tramo de carretera que une a la ciudad de Santa Cruz con la localidad de Cotoca, debido a las condiciones de transitabilidad y el tipo de material blando A7 en sus primeros kilómetros, que era enlosetado. El tramo no soportaba aceptablemente el tráfico vehicular y constantemente era levantado, ofreciendo una superficie áspera e irregular. En este tramo se utilizó un mejoramiento con un material que es el aceite sulfonado. Este material sirve para este propósito, sin embargo, se lo usó por ser la forma más económica de hacerlo, ¿no? Era mucho más barato que importar el material desde Argentina. Conait, por si acaso, es una empresa argentina, ya con varios años de experiencia, además de tener todas las certificaciones nacionales para vender ese tipo de productos, ¿no? En este tramo específico mejoró el CBR mucho, lo vamos a ver más adelante. Y bueno, ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Esta es la aplicación de este método. Simplemente se lo aplica en el regado y luego se lo mezcla con la motoniveladora para lograr una mezcla homogénea del material y luego se lo compacta. Cabe destacar que este tipo de estabilización de suelos no tiene como objetivo posterior pavimentación. Ahí termina. Este tipo de pavimento se lo utiliza mayormente en caminos rurales de muy bajo tráfico, o sea, puede transitarse con vehículos de muy alto tonelaje, sin embargo, no un tráfico fluido, porque levantaría el suelo de nuevo y sería igual que nada. Otro ámbito en el que se lo utiliza es en propiedades privadas, cuando el propietario no tiene recursos para pavimentar el camino y obviamente en una propiedad privada el tráfico es mínimo, se opta por este tipo de estabilización que tranquilamente puede durar 5 años si no es transitado mucho. Hay que tener en cuenta que como no va a ser pavimentado este camino, debe de seguirse la normativa para caminos de tierra, que dice que el bombeo debe ser mucho mayor al bombeo que se le daría a un camino pavimentado, ya sea con pavimento rígido o flexible, y que en casos de haber curvas, por la poca fricción que se tiene con un suelo de tierra, se debe de darle mucho mayor peralte a la curva. Ahora sí podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Así se utiliza este estabilizante de suelo. Se debe desmenuzar y desterronar el suelo, se debe dejarlo suelto. Previo a esto se debe uno asegurar que el suelo de preferencia es fino, quiere decir que haciendo un estudio el suelo pasa el tamiz 200 en su mayoría, ¿no? Se coloca el estabilizador junto con el agua del camión o tanque regador, se lo vierte directamente al suelo a estabilizar y se mezcla con motoniveladora, se ajusta el contenido de humedad, luego se lo compacta, muchos optan por compactarlo con el compactador pata de cabra, y justo después de compactarlo ya estaría listo para el tránsito. Esta es la dosificación que utiliza esta empresa argentina. Son 100 litros para 1500 metros cuadrados. Un camino que en promedio tendría 7 metros de ancho por 2 kilómetros de largo. Esta, vuelvo a recalcar, es la dosificación que utiliza Conai, la empresa argentina. Para el aceite sulfonado, la dosificación es diferente. Siguiente diapositiva, por favor. Estas son las mejoras que se obtuvieron aquí en Santa Cruz con el aceite sulfonado. El CBR inició entre 2,1 y 2,9 con un peso unitario de suelo de alrededor de 1.500 kilogramos por metro cúbico, perdón, y una humedad del 24% prácticamente. El CBR después vemos que prácticamente se ha duplicado, una humedad que ha reducido considerablemente al 16,2% y un peso unitario que ha subido bastante a 1.829 kilogramos por metro cúbico. En comparación, la densidad del material natural ha incrementado en un 26%, la humedad disminuyó 32% y el incremento del CBR es del 99% en promedio. Siguiente, por favor. Aquí vemos en la parte superior izquierda una comparativa de en los precios, de cuánto más se puede estabilizar. Por ejemplo, aquí tenemos una cuadra de enlocetado. El precio de una cuadra de enlocetado serían 3 cuadras con este estabilizador. Una cuadra de ripio sería igual a 12 cuadras con este estabilizador, y una cuadra de pavimento con pavimento asfáltico, es decir, pavimento flexible, sería igual a 35 cuadras con este estabilizador. En la parte superior derecha vemos cómo trabaja este estabilizador. Básicamente, al humedecer el suelo, tenemos lo que se ve ahí, ¿no? Que las moléculas se dispersan, pero al secar se compactan mucho, mucho mejor que sin el uso del estabilizador.
Y en la parte inferior tenemos una comparativa un año después de la aplicación de este método de estabilización. Vemos cómo la mejora es evidente, ¿no? Y es duradera. Para los que tenían la duda de cómo fue la mejora de lo que fue la dosificación con el aceite sulfonado, fueron 0,030 litros por metro cuadrado para un material que pasó del 30 a 60% del tamiz 200. En esta exposición no hay ningún tipo de gráficas ni ensayos para mostrar, ya que la dosificación ya está dada. O sea, uno lo compra y ya dice cuánto aplicar a cuánto de agua, ¿no? Eso sería todo, ingeniero. No sé si quisiera acotar algo. Ya, está bien. Solamente dos conceptos o dos dudas. Una, no se ha mostrado o cómo se prepara en laboratorio. Por ejemplo, para ser compactado en obra tiene que referirse a una compactación de laboratorio. No sé, se hace ese tipo de trabajo, se hace los ensayos de laboratorios previos con la dosificación que se tiene o la tasa de dosificación que se tiene o no se hace. Le comento, ingeniero, que no existe para este tipo de estabilización mucha información. De hecho, la información que yo he sacado, la he sacado de videos de esta empresa y de una tesis que encontré en el internet que se realizó en una universidad, en la Universidad de Chuquisaca, si no me equivoco. Y no hay más información. Lo que dice que se hizo para este tipo de estabilización fue que se llevó al laboratorio y se tamizó el suelo, ¿no? Se le sacó CBR y luego no tengo más información. Ya. Sería interesante como tema de tesis de alguno de ustedes o temas de monografía según la modalidad de graduación que vayan a escoger, elegir este tipo de estabilización y hacer ensayos en laboratorio, ¿no? Para tener los parámetros que nos puedan servir, que cuando estemos en obra los refiramos a esos parámetros de laboratorio, como que se hace siempre con los tipos de suelos o materiales que se compactan. Entonces, sería interesante uno de ustedes que haga este tema de monografía o de tesis para que saquemos la duda, ¿no? Yo la verdad nunca he trabajado con este tipo de material, pero bueno, entiendo por los procedimientos que se tiene con los otros materiales, es que debería hacerse también curva de compactación y CBR en laboratorio. Y obviamente la densidad seca máxima también obtener. Y otra pregunta, la tasa de aplicación, me decía usted, a ver su diapositiva para atrás, a ver, vamos un ratito, más atrás. Ahí. Me decía una tasa de aplicación de 100 litros, alrededor de 15.000 metros cuadrados. ¿Cuánto sería de espesor? ¿Para cuánto de espesor? Según lo que yo recuerdo, era que se tenía que desterronar y aplicar esta solución a los 5 centímetros superficiales del suelo. Es solamente un tratamiento superficial. Su objetivo es hacer que el suelo absorba la menor cantidad de agua posible para prolongar su tiempo de vida. Ya, porque si es 5 centímetros, la moto no va a poder trabajar en 5 centímetros, ¿no? La moto trabaja en 10, 15 centímetros mínimo para hacer un trabajo de homogenización y de distribución del producto, ¿no? Entonces, de ahí que me llamaba la atención. Yo creo que debe ser entre 10 y 15 centímetros para trabajar el espesor del material, ¿no? Puede ser, pero lo que yo leí decía 2 a 2,5 pulgadas, pero lo podemos investigar eso, ingeniero, no hay ningún problema, yo lo investigo eso. Ya, no, simplemente para ustedes, ¿no? Para sacarse la duda, ustedes son los que van en todo caso, a trabajar de aquí para adelante, pero me llamó la curiosidad ese dato. ¿Para qué espesor esta tasa de aplicación?
¿ya? Entonces, para ustedes, como un detalle pendiente, sería bueno investigarlo, ¿ya? Bueno, eso es todo, ¿no? Todo el guión, obviamente, ¿no? Y la densidad que pueda tener. Y al aumentar la densidad, seguro que va a aumentar el CBR, ¿ya? Entonces, todos estos productos tienden a disminuir el índice plástico. ¿Está bien? Listo, ingeniero. ¿Alguna? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Buenas De tardes. casualidad, ¿usted trabajó con ceniza como expusieron los compañeros? No, no. Lo que yo trabajé ha sido con suelo cemento, ¿no? Suelo cemento y suelo cal, pero no he trabajado con otro tipo de estabilizador. Pero ya hoy en día se trabaja con una serie de estabilizadores, productos que nos permiten estabilizar suelo, pero que en algunos casos resulta, o en la mayoría de los casos, resulta muy caro para tramos largos. Esos estabilizadores se utilizan para tramos cortos, donde realmente no se ha podido estabilizar con los productos comunes, ¿no? Entonces, tramos cortos, ahí sí se aplica estos tipos de productos, pero no es recomendable para tramos largos. Se hace un costo muy elevado, ¿ya? Listo, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Pero, a ver, como regla general, ¿qué se busca? Mejorar la capacidad de soporte de material. ¿De qué material? De subrasante. Ahí está la estabilización, ¿no? Mejorar la capacidad de soporte de una subrasante, porque la subbase y capa base ya está especificada para un determinado CBR con el que va a trabajar. Y ya está su granulometría, su curva granulométrica, ¿cómo se llama esto? El ensayo de los ángeles para ver la dureza de los agregados. Es decir, todo está ya especificado. Lo que sí siempre se estabiliza es su rasante. Ahí está el problema. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Los alumnos de este grupo me llevan su trabajo el día lunes, ¿ya? Reanudamos actividad el día lunes a mi oficina, por favor, ¿ya? Tenemos una exposición más que es el día viernes, el tema 9, y creo que hay otro grupo, el 10, que me va a hacer un resumen de todas las exposiciones. Ya voy a hablar con ellos, ¿ya? El tema 10. Me va a hacer un resumen de todas las exposiciones y con eso estamos terminando esta semana. El viernes terminamos el tema 2 y para la próxima semana el último grupo. Vamos pensando en dar el examen. El examen va a ser más o menos el 15 por ahí. No sé qué fecha cae, 15, qué día. Ah, ok. Sábado acá, ingeniero. Ya, entonces va a ser el 14, ya, el examen. Ya le he dicho que el tema 2, el tema 3 y el tema 4, ¿no? ¿Sí? Correcto, correcto. Sí. Ya. Sí, ingeniero. Pero Van a ser, una sí, pregunta, ¿no podrían enviar todo, perdón, los estudiantes de esos temas, su informe y su diapositiva para que también los demás lo tengamos para estudiarlo? sí, sí, sí. Todo lo que han expuesto tienen que mandar a todos los del grupos, a todos los alumnos del grupo de la materia, tienen que enviar su trabajo para que lo tengan. ¿Ya? Entiendo que ya el tema 3 y el tema 4 los han enviado a todos, entonces tienen que ir estudiando. Yo les voy a dar dos ejercicios, uno para que calculan pavimento rígido y otro que calculen pavimento flexible, y eso básicamente va a ser el examen. Yo quiero estar seguro de que ustedes saben calcular un pavimento rígido o un pavimento flexible. Los datos se los voy a dar y ustedes simplemente tienen que entrar a los ábacos y determinar sus espesores, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Bueno, con eso estamos terminando. El día viernes, por favor, terminamos con el tema 9 y el 15, el 14 damos examen. ¿Ya? ¿Está claro? Muy bien. Sí. Sí.
Ya. Es reciclado de pavimento, ¿no? Reciclado de pavimento, ¿no? Es exactamente el mismo el cálculo, exactamente el mismo. Ahora, ¿dónde varía o dónde ustedes eh, eh, hacen el detalle de su reciclado en la evaluación del CBR? El CBR o la curva de compactación, ustedes tienen que hacerlo con su material que pretenden reciclar, es decir, en qué porcentaje van a reciclar, y ese porcentaje lo van haciendo en laboratorio junto con el material existente y se sacan su propia curva de compactación. Y para el CBR también sacan su CBR de ese material reciclado, y cuando lo reciclen en obra y lo compacten, tienen que comparar con el CBR obtenido en laboratorio. Nada más, el cálculo es el mismo, ¿ya? Así es el mismo. Solamente se hacen las consideraciones de los CBR para su comparación en obra, se hace CBR en laboratorio con el material reciclado, ¿no? No vamos a poder comparar un CBR de obra con un CBR de laboratorio de un material suelto, digamos. No, tiene que ser también del material reciclado, ¿ya? Así es, ¿ya? Ok, listo, jóvenes, nos vemos entonces el día.